Mientras solucionamos el tema de la presentación, porque justo se ha ido a la última página y esta es la primera, lo que sí os quería decir es que, bueno, primero agradecer sinceramente la amabilidad que han tenido los organizadores de esta Feria Internacional a darnos esta oportunidad de estar con todos vosotros. Y sobre todo agradeceros a todos y cada uno de vosotros por la amabilidad que habéis tenido de invertir vuestro tiempo. Yo os advierto una cosa, que creo que invertir en educación es lo mejor que uno puede hacer, con lo cual me parece muy bien que estéis aquí hoy para hacer todo tipo de preguntas y acordaros que hay 19 universidades españolas que han venido hoy para estar con vosotros. O sea, 19 universidades que han cruzado, han hecho más de 10.000 kilómetros de distancia para estar con vosotros, aprovechar la situación. Hay un stand de SEPIE, que es como Campus France, DAD o el British Council, la agencia española se llama SEPIE, donde vamos a estar para bueno, responder todas las preguntas. Seguramente, voy a intentar ser conciso y lo más explícito posible para daros un pantallazo general de lo que es el sistema universitario español y las becas. ¿Dónde hay que apuntar? Espera. Al revés. ¿Puedes poner? No hay sonido. Ahora, ahí está. Vamos a empezar con la oferta educativa española.
Pero siempre acordaros de una cosa, nuestros queridos colegas franceses, alemanes, portugueses, italianos, etcétera, etcétera, ponen como un valor importante el aprendizaje de su lengua. Y es verdad, es importante y fundamental. Pero acordaros que vosotros y nosotros tenemos el mismo idioma. Es el segundo idioma más hablado de hispanoparlantes, nacidos hispanoparlantes, ¿de acuerdo? Primero está el chino mandarín, pero después estamos nosotros. Es oro en bruto. Realmente os puedo decir que en el mundo laboral no solamente es importante saber otros idiomas, el tuyo es fundamental. Os lo digo por experiencia, tener el español os abre puertas en el mundo, no solamente en vuestro país, por supuesto. Y esto es como los amigos o como las plantas, hay que regarlas, hay que cuidarlas. Las interferencias del inglés, del francés y tal, del alemán, son importantes, pero acordaros que la lengua es un valor precioso y preciado para todos nosotros. Bueno, empezamos. 85 universidades entre públicas y privadas, que están repartidas en toda la geografía española. Acordaros, lo normal, lo usual en el alumno argentino es que vayan a el área de Cataluña y el área de Madrid, a abrir el abanico de posibilidades. El posgrado que os gusta a vosotros puede estar en Sevilla, iros a Sevilla. No esperéis exclusivamente centralizados en Cataluña o en Madrid. Hay muchas posibilidades a lo largo de la geografía española. Y además, la diferencia entre un sitio y otro es que seguramente vivir en Madrid o en Barcelona es más caro que vivir en Sevilla, en Vigo o en Guadalajara. ¿De acuerdo? Tened esto en cuenta, que es un tema que para mí es importantísimo. También os vamos a poner varios atractivos de por qué ir a España a estudiar. Un grado, posgrado, que puede ser maestría, doctorado o estudios postdoctorales. Aquí tenéis una relación de ellas. Hace muy poco, en un diario español de esta semana, ha salido que España tiene dentro de los rankings de áreas de conocimiento, tiene 10 universidades dentro de las 50 primeras. Eso significa que hay determinadas áreas en España de conocimiento. Estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de psicología también, estamos hablando de administración de empresas, en que hay determinadas universidades que son punteras en el mundo, dentro de las 50 primeras. Después, aquí tenéis otras razones, tanto de investigación, transferencia de conocimientos, etcétera, etcétera. Leerlo mientras yo voy pasando las diapositivas. En cifras, estas cifras son importantes. España ahora mismo es el país receptor, pero con mucha diferencia, de alumnos Erasmus, Erasmus Plus y Erasmus. Vamos a ver, no sé si habéis oído hablar del programa Erasmus. Bueno, el programa Erasmus es un programa de intercambio de movilidad de estudiantes, también profesores, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en los estudiantes. Señores, cerca de 45.000 estudiantes europeos han venido a estudiar España y un poco menos han salido de España a estudiar universidades europeas. ¿Eso qué significa? Es el mejor programa europeo de unificación. Realmente es un programa donde un alumno estudia en Alcalá de Henares, después puede hacer un máster en Frankfurt y terminar haciendo un doctorado en Bolonia. Eso significa una riqueza, no solamente académica, sino personal y laboral, que realmente a mí me parece que hay que tener en cuenta este tema. Y el programa Erasmus Plus, que ya sí va más allá de las fronteras españolas y las fronteras europeas, que sí se acerca también a Sudamérica, se acerca a vosotros. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Por favor, indagar bien lo que es el programa Erasmus Plus. La SEPIE tiene ahora mismo aquí un experto, Miguel Ángel se llama, es un experto que ha venido y que sabe de Erasmus Plus realmente muchísimo. Aprovecharos de poder hablar con él porque realmente tiene información de primera mano. Curso académico, acordaros siempre esto, estamos desfasados el hemisferio sur y el hemisferio norte. No es que exista un desfase, simplemente hay comienzo de curso. Aquí empezáis en marzo, termináis en diciembre. En el hemisferio norte empezamos en septiembre los grados, las maestrías puede un poco más tarde y terminamos en junio, en algunas veces en julio con exámenes. Acordaos que esto es importante a la hora de postularos, que tenéis una diferencia de meses interesante, no solamente para elaborar
la búsqueda de becas, sino para elaborar la búsqueda de vuestros partners en España para continuar una estancia corta de doctorado o lo que vosotros necesitéis. Es el sistema actualizado español. ¿Esto qué significa? Es un sistema español, pero también es un sistema que automáticamente está en consonancia con Europa. Ahora mismo estudiar en España es estudiar en Europa, estudiar en Francia es estudiar en Europa, estudiar en Alemania es estudiar en Europa. Esto es una cuestión que tenéis que tener en cuenta. El título francés, español o alemán es un título que automáticamente de grado está reconocido en toda la Unión Europea. Estamos hablando de muchos países y de muchísimas posibilidades. Exactamente igual pasa con los posgrados. Acordaros, esto es una cuestión súper interesante porque en Europa ya no hay barreras. Tú tienes un estudio de medicina, puedes ejercer la medicina en Montpellier sin ningún problema. Normalmente las carreras suelen ser de 4 años, ahora puede que se implementen dentro de poco 3 años, pero la carrera suele ser de 4 años, estamos hablando de carreras tipo como biología, economía, pero hay otras carreras como medicina que se siente mucho, pero siguen teniendo los 5 o 6 años como antiguamente. Es importante tener en cuenta que aunque tengas 4 años de estudio de grado porque has hecho economía o administración de empresas, después tienes que hacer prácticamente obligatoriamente un posgrado. La diferencia de los posgrados entre Argentina, no de los posgrados, sino del perfil de la persona que va a hacer un posgrado en Argentina y en Europa, es que en Europa los alumnos terminan, imaginaos con 23 años el grado, y automáticamente se ponen a estudiar el posgrado, porque muchas veces con el posgrado te habilita el ejercicio profesional. Es decir, uno que termina arquitectura tiene que hacer un posgrado en arquitectura específico para habilitación. Lo mismo pasa con los abogados o con los psicólogos, por ejemplo. Y después, bueno, se enlaza con el tema de los posgrados y de los doctorados, bueno, de las maestrías, doctorados y estudios postdoctorales. El perfil de aquí es un alumno de alrededor de 28, 29, 30 años que accede al posgrado. En Europa, como he dicho, es mucho más bajo el número de años con que el alumno entra a hacer el posgrado. ECTS, ¿qué son los ECTS? Vamos a ver, vosotros en Argentina se sigue funcionando con las horas cátedra de las carreras, de las asignaturas. En Europa ya no, en Europa están los créditos. Eso significa que al tener todos los países del Plan Bolonia los créditos, automáticamente cualquier universidad puede entender lo que ha hecho un alumno en otra universidad de otro país. ¿De acuerdo? Es la medida general que no solamente es exclusivamente la nota final del examen, sino también cuenta, no sé, cuestiones como si tocas en la orquesta de la facultad, de la universidad, puedes tener algunos créditos. Si eres, no sé, realizas deporte, puedes tener créditos también universitarios. O, si no, los créditos de presentación de trabajos, de asistencia a simposium, a cursos, etcétera, etcétera. Es decir, el alumno no se juega exclusivamente la carta al examen final. Eso ha quedado ya de alguna manera un poco desterrado. En España los créditos, un crédito suelen ser alrededor de entre 25 y 30 horas, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y normalmente los cursos normales de 4 años son de 240 créditos y después los posgrados pueden ser, como mis colegas han dicho, de 60 créditos, es decir, de 1 año, de año y medio o de 2 años. Bueno, para la búsqueda de posgrados os hemos puesto ahí unas páginas web que es importante. La primera es la del Ministerio de Educación, la segunda es la SEPIE. La SEPIE tiene un sistema avanzado de búsqueda tanto de becas como de posgrados. Tenéis que meteros en la página de internacionalización de la SEPIE. Si os acercáis por el stand os podemos dar exactamente la página y la información y con eso podéis empezar a funcionar. Es siempre fundamental poner alguna palabra clave como, no sé, economía o biología y automáticamente aparece qué es lo que hay los posgrados en biología o en economía, ¿de acuerdo? Y en los posgrados ahora mismo en España hay 2 tipos de posgrado, de maestrías, perdona, 2 tipos de maestrías, no hay que confundirse.
Las maestrías oficiales, que son aquellas que están reconocidas por la Unión Europea, es decir, que puedes hacer una maestría oficial en la Universidad de Granada y automáticamente la puedes presentar en otro país sin ningún tipo de problema para continuar un doctorado, y los títulos propios. La diferencia entre uno y otro, los títulos propios de maestría y los posgrados oficiales, es que los posgrados oficiales, ya os digo, tienen ese respaldo de la Unión Europea, en cambio los títulos oficiales son como más pragmáticos, son como más prácticos. Imaginaros, la Universidad Complutense tiene, estoy hablando diciendo por decir, tiene un posgrado con Microsoft o con la Volkswagen. Bueno, eso es una cosa práctica que te lanza al mundo laboral. No estoy diciendo que uno sea bueno y otro sea malo, simplemente que son dos figuras diferentes, pero que es interesante que tengáis en cuenta. Bueno, estas páginas son importantes a tener en cuenta. La última es en inglés, Buscador Colom, CEPIE y el Ministerio de Educación. Admisión de estudiantes, a grado. No es vuestro caso, pero si tenéis algún hermano o algún primo que quiera acceder a la Universidad Española, tiene que tener el título secundario completo, hacer un reconocimiento de España, que es presentar una documentación, tarda un tiempo, pero se reconoce sin mayor problema, y ahí hay tres posibilidades de acceso. Una, dar un examen general del Estado español; otra, dar un examen específico que os pida la universidad; o con la nota media entrar directamente. Eso siempre hay que hablarlo con la universidad, porque es la universidad la que os va a decir cuál es la vía de acceso correcta, ¿de acuerdo? Es importante tenerlo en cuenta. Si os mandan a hacer una prueba específica que realiza la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su página web de este año se va a realizar a principios de junio y se va a realizar en Buenos Aires. Va a haber una serie de exámenes en Buenos Aires según ha notificado la página web. En el caso del máster, simplemente tener la licenciatura. Acordaros que para acceder a un máster no es necesario la convalidación del estudio, de vuestros estudios, no es necesario, vais directamente, os ponéis en contacto con las personas que dictan el posgrado, que toda la información, por supuesto, aparece en la página web de cada universidad y del posgrado, y automáticamente os van a poner las condiciones. Ojo, que para acceder a este posgrado es necesario esto, esto, esto y esto. Las condiciones suelen ser muy razonables, muy sencillas. Todo podéis enviar una vez que tengáis legalizado. Normalmente el certificado analítico y el título lo enviáis a través de online a la universidad. Supongo que tendréis que presentar también un documento de identidad, como es el pasaporte fundamentalmente, y después cumplimentar un documento, lo lanzáis, y si ellos os admiten, después es probable, es posible que os pidan la documentación en papel, ¿de acuerdo? O si no, enviar una fotocopia compulsada o legalizada, que decís vosotros, a través de nuestro consulado. Acordaros que aquí en Mendoza hay un Consulado General de España. Y para acceder al doctorado es necesario una maestría específica para el doctorado y después hacer los 3 años de doctorado. Es una cuestión importante que os quiero comentar. A diferencia de Argentina y España, normalmente aquí el alumno puede tardar bastante en hacer la carrera. En España y en Europa eso no les gusta mucho. Entonces, lo que quieren es que el alumno entre, se reciba y salga, entre y salga, y no se perpetúe 10 años en la universidad. Simplemente porque ocupan plaza, que es interesante dejar plaza para otras personas, pero también porque los precios de los créditos pueden subiros en base a si repetís la asignatura, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Pero seguro que no es ninguno de vosotros, o sea que no vais a tener ningún problema y no vais a repetir nada. Seguimos. Costo de los estudios de grado y posgrado. En España, los estudios oficiales de grado existe un límite máximo y mínimo para pagar en función de los créditos que te matricules y también en función de la carrera. Hay carreras más caras y otras más baratas. Estamos hablando de una carrera como Derecho que puede costarte en algunas universidades 800, 900 euros al año. Si os matriculáis de todo, y unas carreras más caras como puede ser, por ejemplo, Medicina, que ahí es más caro, ahí ya son 2.000, 2.000 y pico euros anuales. Pero claro, también tenéis que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, no voy a hablar de universidades de la zona, sino de la UBA, por ejemplo. En arquitectura en la UBA, en primero de carrera, tienes a 10.000 millones de personas. En una universidad pública en España, en la Rovira y Virgili, en primero de carrera de arquitectura, son 50.
Bueno, pues esa es también, estoy hablando de una universidad pública, ¿eh? Eso también es a tener en cuenta porque los esquemas varían. Y los estudios de posgrado también están en función, ir leyendo, yo prefiero ir comentando, pero ir leyendo lo que pone la secuencia y normalmente el posgrado también hay un límite máximo y mínimo, si son posgrados oficiales, si es un título propio, ahí puede ser bastante más, ¿de acuerdo? Siempre hablando en euros, por supuesto. Seguimos. Trabajar en España es un tema que vosotros siempre preguntáis, oye, mira, que estoy, la verdad, corto de dinero y entonces me interesa trabajar en España, ¿qué puedo hacer? Si vais con un visado por estudio, que hay otro momento que os hablamos de los visados, ahí el máximo de tiempo que podéis hacer es trabajar 20 horas, pero con una condición. Primero, no estar regulados en una empresa, porque entonces vais a trabajar, no a estudiar. Y segundo, que no interfiera vuestros estudios. Si el posgrado lo tenéis lunes, miércoles, viernes y sábado, de 9 a, no sé, a 1 del mediodía, de 9 de la mañana a 1 del mediodía, no trabajéis durante ese horario, ¿de acuerdo? Por favor, esas cosas hay que llevarlas seriamente. Es importante, si vais a estudiar, ir a estudiar, tenéis la posibilidad de trabajar, pero de una manera escueta. Becas y ayudas. Aquí las becas y ayudas es un mundo, hemos elegido algunas y las voy a pasar rápidamente. Acordaos por favor de cualquier pregunta, estamos en los stands. Pero esta es una buena época para empezar a postularse. Desde finales de diciembre hasta mayo, junio en algún caso, es bueno el momento para postularse a las becas. Acordaos porque normalmente las becas se cierran y se abren en periodos diferentes y ¿ese es el ultimátum? Pues me queda todavía 3 horas. Voy a dar una pasada grande a las becas de grados universitarios. Tienen las propias universidades ayudas, después también tienen las becas generales del Estado español. Hay otras becas de las comunidades autónomas, pero eso ya estando residiendo allí, ¿de acuerdo? Las becas generales del Estado español son unas becas amplias, no hay ningún problema para acceder, pero tenéis que estar matriculados en la universidad. Eso es condición obligatoria. Otro tipo de becas para máster, también las mismas becas del Ministerio de Educación, de las comunidades autónomas, becas importantes como son la Fundación Carolina. Acordaos que la Fundación Carolina, que muchos de vosotros lo conocéis, son becas específicas para hacer estudios específicos en determinadas áreas, ¿de acuerdo? No es algo que tú te postules libremente diciendo yo quiero estudiar el máster de Psicología Clínica en Jaén. No, no podéis. Ellos abren y cierran convocatorias específicas. Fundación Barrié, que es interesante también, y la Sociedad Universitaria Iberoamericana. Todas estas que estoy poniendo aquí son becas en las que están dirigidas fundamentalmente a personas cuyo perfil es el vuestro, ¿de acuerdo? No estoy hablando de son becas para asiáticos, no, son becas para vosotros. Más tipos de becas, doctorados, también Fundación Carolina, ELINIA, de las comunidades autónomas, uno específico para docentes hemos puesto que nos ha parecido interesante porque siempre hay muchos docentes que nos preguntan por becas específicas para ellos. Las becas de la Fundación Santander, acordaos que las becas de la Fundación Santander no solamente es para estudiar en España, sino podéis estudiar 5 o 6 meses en otra universidad sudamericana y centroamericana también. Becas de cultura, las becas del IBEX del Ministerio y prácticas formativas para profesionales iberoamericanos de cultura. Varias hemos puesto desde para profesores investigadores, cursos de verano de las universidades, etcétera, etcétera. Esto es muy rápido porque ya me están volviendo a decir que tengo que terminar, pero acordaros que estamos en el stand para comentar todo lo que sea. Bueno, muchas gracias por vuestro tiempo y acordaos una cuestión que es importante, sobre todo, que son los visados. Los visados, ahí estamos nosotros, página web, Twitter, está la página web de SEPIE.es. Os vamos a dar, ya os digo, información con la página de internacionalización exactamente, para que entréis y veáis los buscadores que tienen, las de becas, de posgrados, etcétera.
Y tened en cuenta que aquí tenéis un Consulado General de España para el tema del visado. En el caso de que tengáis algún pasaporte de la Unión Europea, de algún país de la Unión Europea, perdón, es necesario ir al consulado también para saber las indicaciones que os van a dar. Pero por menos de 3 meses no es necesario pedir visado. Tenéis que cumplir unos requisitos que os los va a decir el consulado, pero fundamentalmente, por más que vayáis 30 y 30, 60, en vez de 90, 87 días, no es necesario, para una estancia corta, no sé, de doctorado, por ejemplo, no es necesario el visado. Por más de 3 meses, ahí sí, y hay 2 posibilidades, hasta 6 meses, que es necesario el visado, y bueno, ir a la universidad y arreglar papeles con la universidad, pero cuando es más de 6 meses es necesario pasar por la policía en España, estando ya en España, para hacer los trámites, de tal manera que imaginaros que vais a hacer una estancia de doctorado, se pueda prorrogar anualmente vuestra estancia en España sin ningún tipo de problema. Acordaos después que, bueno, este mundo en general, el mundo de los posgrados es inmenso. Yo siempre me acuerdo de un libro, no sé si habéis escuchado vosotros, habéis leído, perdona, Alicia en el País de las Maravillas. No, pues eso es estupendo, no sé si alguno lo ha leído, pero hay una conversación súper bonita entre Alicia y el gato. Y dice Alicia, que están ahí en el medio del laberinto sin salir, dice, oye, gato, ¿qué es lo que puedo hacer para irme de aquí, para salir? Y dice el gato, bueno, dime dónde quieres llegar. Y dice Alicia, a mí me da igual con tal de salir. Entonces el gato le responde, bueno, entonces te dará igual a dónde llegues. Moraleja, en este caso, en Internet hay muchísimo. Tenéis información por todos los lados. Pero en la Consejería de Educación de la Embajada de España estamos allí en Buenos Aires a través de correo electrónico, a través de teléfono, no hay ningún problema. Estamos allí para ayudaros. Hay muchas veces que lo que podemos hacer es orientaros, simplemente orientaros, pero creo que una orientación realmente merece la pena y es un plus para vosotros. Estamos en Buenos Aires, ya se sabe que estamos un poco lejos de Mendoza, pero por favor utilizarnos, hay muchas maneras de llegar a nosotros, por supuesto a través de nuestra página web, a través de las redes sociales, utilizarlos, que para eso el Estado español ha puesto una oficina de educación para atenderos a vosotros. Y muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Te da tiempo para preguntas o no? Buenos días, quería preguntar si somos ciudadanos, por ejemplo, de otro país de Europa, ¿el visado es igual? ¿Hay que hacerlo? No, simplemente con el pasaporte, imagínate que tengas el pasaporte francés o alemán, puedes entrar directamente. Lo que sí te recomiendo es que pases previamente por el consulado nuestro, porque el consulado aquí en Mendoza te va a dar unas indicaciones para cuando llegues a España obtengas un documento de identidad para comunitarios, y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Son informaciones que realmente es válida. Igual que te preparas sacando el billete de avión más barato y obteniendo un alojamiento barato, ese tipo de cosas, es importante tener en cuenta eso. Y otra cosa que es importante también, ojo, que se me ha olvidado y que es fundamental para todos vosotros. Igual que os preparáis la ida a estudiar a España, prepararos la vuelta también. ¿Por qué? Porque muchas veces vais a hacer un posgrado, un doctorado, tenéis el título de doctor o el certificado analítico, etcétera, etcétera, traerlo legalizado. Para eso la Oficina de Educación os decimos qué es lo que tenéis que hacer en España, ¿de acuerdo? Para al traerlo legalizado automáticamente se reconoce en Argentina. O sea que eso es importante, no solamente la ida, sino la vuelta también. Bien, gracias. No, a ti. Hola, buenos días. Hola, Mira, te quería hacer una pregunta en cuanto a la validación de los títulos en el aspecto de la ingeniería en España. Sí. Si justamente hay que rendir un examen allá para la validación o se genera una reciprocidad del título, digamos. Mira, en el caso que vayas a hacer, el planteamiento más que nada es individual siempre. Entonces hay que saber qué es lo que quieres hacer con tu vida. Si quedarte en España, porque tienes un pasaporte español y quieres residir en España, o lo que quieres hacer una maestría. En el caso de que quieras hacer una maestría, ir directamente con la universidad, porque es un trámite de 3 meses y el otro trámite de la validación puede llevar hasta 2 años, entre 1 año y 2 años. Entonces, ¿qué significa? Que si vas a estudiar el máster y vas a volver,
yo directamente haría con la universidad en 3 meses y ahora, en septiembre de este año, puedes empezar el máster sin ningún problema. En el caso de que quieras residir en España y quieres intentar el reconocimiento de tu título, tienes que presentar una documentación que no es nada complicada: título, certificado analítico y plan de estudios con carga horaria, aparte del pasaporte argentino, fundamentalmente, porque hay otros pasaportes, la gente tiene pasaporte español, pero en España hay 2 apellidos, aquí hay solamente uno, entonces ya no concuerda los documentos académicos con el documento personal, civil, ¿no?, del pasaporte. Entonces, si lo hacéis con pasaporte argentino, no hay ningún problema. Presentáis eso, hay que pagar unas tasas, pasaporte, título, certificado analítico y plan de estudios con carga horaria, eso a priori. Después el Ministerio os podrá preguntar y pedir más documentación. Entonces, ahí hay un trámite y entonces te dicen si te reconocen o si tienes que dar equivalencias. Y hay otra posibilidad también que es interesante para vosotros, porque imaginaros que hacéis una ingeniería aquí de 5 años, en España ahora mismo suelen ser de 4 años, y entonces el Ministerio tarda en contestaros 1 año y medio. Tal vez os pueda venir mucho mejor presentar la documentación ante una universidad española para ver qué te reconocen parcialmente, continuar con la carrera en esa universidad y obtener un título europeo. Si el Ministerio os reconoce, no os da un título español, os da una credencial de reconocimiento diciendo que es válida para España. Pero Europa, todo el mundo está en movimiento. Si de repente os sale un buen trabajo en otro país, en Holanda, pues con esa credencial de reconocimiento va a decir, no, es una cosa de España, no de Holanda. Si termináis con un título español, ahí sí, las puertas del mundo laboral se os abren completamente. Entonces, imaginaos que os digan que tenéis que dar 6 asignaturas y el Ministerio os dice que va a tardar 1 año y medio. Tal vez en ese año y medio podéis rendir las asignaturas. Tal vez. Tenéis siempre esas oportunidades. Lo importante en la vida es tener opciones. Bueno, tenéis esas 3 opciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? En cuanto al mundo de la traducción, por ejemplo, en nuestro ámbito nosotros tenemos a España como un referente porque es el lugar donde mayor cantidad de másters hay, sí, especializaciones. Sí. Pero, ¿qué tal? O sea, ¿qué tantas posibilidades tiene un traductor joven de ir a ejercer a España, ya sea porque, por ejemplo, el audiovisual es lo que más sale? Mira, yo soy... ¿O necesariamente necesita un posgrado Sí, realizar? mira, yo normalmente soy más experto en el área académica, no en el área profesional. Pero te comento varias cosas. Primero, el título de traducción en España es traducción e interpretación, son 2. Y además de 2 lenguas extranjeras aparte de tu idioma materno, es decir, aparte del español, del castellano, inglés y francés, alemán y francés, que están aquí los colegas franceses y alemanes, ese tipo de cosas. Entonces mira a ver por qué puede haber un conflicto entre la unión entre lo que tú has estudiado y lo de allí. Pero si te presentas a un máster y el máster te dicen que sí, que adelante, que ningún problema, realizas el máster en el área que tú quieras y después ya con eso presentarlo al mundo laboral. Pero ya te digo, la base, el estudio de grado es intérprete y traductor. Claro, tiene que complementarse con un posgrado. Ese es el tema. Perfecto, como muchas mínimo. gracias. Bien, muy bien. En el stand, las próximas preguntas, por favor. Las próximas preguntas en el stand y muchas gracias de nuevo.